Sí. Y bueno, díganme si están viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Bueno, como les decía, hoy voy a complementar un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, perdón, la clase pasada, lo que mostró Lisandro. Y, voy a hacer un poco de refuerzos, voy a reforzar algunos conceptos que ya mencionó Lisandro, los voy a mencionar de nuevo y voy a dar algún que otro ejemplo. Y a su vez voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede, de las cosas que se pueden ver con esta técnica, algunos casos científicos, digamos, para que se den una idea de para qué se puede ser utilizada y en qué contextos puede ser aplicada la técnica de Sachs. Bueno, algo fundamental, ustedes van a ver, les hago una consulta. ¿Ustedes están viendo el fondo acá abajo de esta parte? ¿O están viendo todo pantalla? Todo pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Mejor así. Entonces, una cosa, hoy van a ver el descuento de cómo se hace cuando se trabaja con datos experimentales, cómo se descuenta el buffer durante la medida. Para los que tienen un poco de experiencia con medidas, ya sea en química analítica, en biología, siempre nosotros tenemos una muestra, por ejemplo, cuando uno hace medidas espectrofotométricas, tenemos una muestra a la cual medimos, supongamos tenemos una muestra en un solvente, y entonces cuando queremos obtener la señal de la muestra, lo que hacemos, bueno, consideramos que la muestra, o sea que la señal de la muestra es la resultante de la señal de la muestra en sí, más la contribución del solvente, ¿no? Pues eso es lo que estamos midiendo. Entonces generalmente, si hacemos por ejemplo una espectrofotometría, medimos la muestra diluida en el medio, en el buffer que estemos utilizando, medimos el buffer, después restamos y obtenemos la señal de nuestra muestra. En Sachs ya van a ver que es bastante parecido, aunque hay que hacer algunas salvedades. Hay un montón de salvedades que se pueden hacer, pero acá consideré que una bastante utilizada, sobre todo en sistemas concentrados, es la siguiente, es que cuando nosotros estamos trabajando con cosas diluidas, la resta se hace tal cual lo expliqué haciendo una comparación con determinaciones espectrofotométricas. Pero cuando la muestra no es diluida, ¿qué quiere decir que la muestra no es diluida? No es un límite claro, es un continuo entre lo que puede ser una muestra diluida y no diluida, pero pensemos acá como la fracción de volumen del solvente. Es decir, si yo considero que la señal que estoy obteniendo viene de la sumatoria de la muestra y del solvente, si la muestra es muy diluida, yo puedo restar el solvente sin problema. Cuando la muestra es muy diluida, si yo resto la señal del solvente así como la medí, en realidad la estoy sobreestimando, porque en la suspensión o en la solución de la muestra no hay 100% de solvente, sino hay un poquito menos. Entonces lo que tenemos que calcular es la fracción de volumen del solvente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos que conocer nuestra muestra, o sea, la nanopartícula, el polímero, lo que nosotros consideremos muestra. Tenemos que saber algunas cosas de esa muestra. En particular lo que necesitamos hacer es conocer su concentración en alguna unidad y su densidad.
En este ejemplo yo les doy un ejemplo, por ejemplo, de una suspensión de nanopartículas de sílica al 10% peso en volumen. Bueno, si estoy al 10% peso en volumen, más o menos más o menos no, exactamente estoy a 100 gramos litro de nanopartículas de sílica. Si, por ejemplo, son nanopartículas de sílica hechas por método de Stover o las Ludox, tienen una densidad de unos 2 gramos litro. Entonces, si yo conozco la densidad de ese material y la concentración peso en volumen, puedo decir que, si estamos pensando en litros, que a 2 gramos litros, 100 gramos a 2 gramos centímetros cúbicos de densidad, 100 gramos de sílica, que es lo que hay en el litro, son 50 gramos. Por lo tanto, eso me está representando en fracción de volumen el 0,05 de la muestra. Entonces, si yo tuviese que hacer el restado de esa hipotética muestra, al solvente lo tendría que multiplicar por 0,95. No sería una sustracción directa. Si no, lo estaría sobreestimando y empezaría a tener, digamos, puntos negativos. Esto no es un límite claro y hay un sinfín de formas de hacer este proceso. Yo les estoy mostrando la forma más simple. En general, si trabajan con muestras diluidas, no precisan preocuparse por esto, solamente cuando empiezan a pasar, por ejemplo, supongamos, el 0,99, 0,98, para abajo, ¿no? En la fracción de solvente, ahí empiezan a haber complicaciones. Una cosa fundamental que van a ver a lo largo y que quizás en la clase de Lisandro ya lo han visto, y si van a literatura de Sachs lo van a ver por todos lados, es que la representación, digamos, de las curvas de Sachs generalmente se hacen en doble logarítmico, o sea, en representaciones doble logarítmicas. Eso también depende del área, o sea, del área de donde provenga o del tipo de sistemas que se están evaluando. La gente que hace proteínas generalmente hace la intensidad en logaritmo o la escala de Q en logaritmo, depende del caso. Y la gente que viene más de materiales y de partículas es doble logarítmico, que es en general la representación más utilizada. ¿Y por qué? Acá yo les quería mostrar un ejemplo de por qué se hace de esa forma. Si yo represento, por ejemplo, esferas, estos son esferas simuladas, ¿no? Que tienen una diferencia de 15 o sea, van de 15 nanómetros a 25. O también represento cilindros, lamelas y esferas también de 15 nanómetros, en el caso del cilindro del radio, de la lamela el espesor de la lamela, y la esfera de vuelta estoy hablando del radio. Si ven las curvas así a priori, a ojos vista, ¿cierto? Así, una primera evaluación, pareciera como que no hay mucha información que se pueda sustraer, o sea, no hay grandes cambios, más allá de las intensidades a bajo ángulo, que si ven acá hay grandes cambios en las intensidades a bajos ángulos, pero las curvas en sí parecen como que se agotan, decaen muy rápidamente y está todo compactado a bajos ángulos. Parece que no hay tanta, pareciera que a ojos vistas no hay tanta información para extraer. Y eso que yo estoy mostrando ejemplos en donde son formas bien diferentes o radios bien diferentes. Imagínense cuando las cosas son más parecidas. Al ver, si uno ve perfiles Sachs de cosas que son levemente distintas en escalas lineal, son todas muy parecidas. Y entonces acá aparece las representaciones doble logarítmico. Si yo aquello que estaba viendo en representación lineal lo paso a doble logaritmo, empiezo a ver un montón de cosas. Por ejemplo, las oscilaciones que tienen aquí, que mencionábamos el otro día, que de estos mínimos se pueden calcular parámetros, digamos, se puede calcular el radio de la esfera, o también se puede calcular el espesor de la lamela, o el radio del cilindro, todo con ese mínimo. Ahora ya empiezan a aparecer y son más evidentes. Y a su vez,
de verse estas cosas que son bien marcadas. Fíjense que en el caso de las esferas, yo lo que estoy viendo es que los mínimos se van desplazando, ¿no? El primer mínimo, supongamos, hacia la derecha a medida que voy achicando el tamaño de la esfera. O sea, valores mayores de Q para tamaños más chicos de esfera. Y en el caso del cilindro, de la comparación de formas, digamos, cilindro, lamela y esfera, lamela, yo le estoy diciendo lamela, piensen en un disco, digamos, un disco en donde la dimensión del radio del disco es muy superior a la dimensión del espesor del disco. En el caso de una lamela, lo que vamos a tener cuando comparamos todas estas formas son que los mínimos estos empiezan a caer en distintas posiciones y la relación entre las distancias de estos mínimos son diferentes si se comparan con la esfera. Y a su vez fíjense que acá a bajo ángulo tenemos un comportamiento distinto, es una pendiente distinta. Entonces, para hacer digamos, una comparación rápida de esto es lo que Lisandro les explicó el otro día, en la clase del otro día. Recuerden que nosotros a bajo ángulo tenemos lo que se llama la región de Guinée. Es una región más o menos donde si nosotros multiplicamos el Q por el radio de giro, en una región, la región de Guinée la definimos cuando este cociente, perdón, cuando esta multiplicación está por debajo de 1 o 1,5. Y la región de Porot, en donde veíamos las características de la superficie, es cuando justamente esa multiplicación es mucho mayor que 1. O sea, estamos en valores altos. Como les explicaba Lisandro, si este decaimiento, digamos, la envolvente, si se quiere, de este decaimiento sigue una tendencia a -4, podemos entender que la superficie de ese material, sea cual sea la forma del material, pero la superficie es lisa. Y si venimos a esta parte de lo que sería la región de Guinea, fíjense que la esfera, acá, a bien bajo ángulo, tenemos lo que sería una ley de potencia o una ley de potencia inexistente, tiende a cero, que no haya una ley de potencia. Cuando vamos a un cilindro, en este caso un cilindro como les decía, de 15 nanómetros, pero que es muy largo, pasamos a una ley de potencia aquí a bajo ángulo, o sea que si esto en log-log sería la pendiente de esto, de más o menos -1. Y eso es digamos, una característica fundamental de cuando tenemos un objeto elongado. Cuando nosotros tenemos un objeto elongado, en donde la dimensión mayor es mucho más grande que la dimensión menor, vamos a tener ese tipo de comportamientos. Y hablamos de objetos unidimensionales, o no unidimensionales, sino una dimensión 1, tiene una dimensión característica 1. Cuando pasamos a la lamela, fíjense, esa ley digamos, de potencia a bajos ángulos, o sea, la dependencia de la intensidad con la variación de Q, ya no es más de -1, sino es de -2. Y generalmente se habla de objetos con dimensionalidad 2. Para la esfera hablamos de objetos de dimensionalidad 3. Y ahora lo que seguimos es, bueno, digamos, la parte, ¿se acuerdan que para la esfera yo les decía que vemos una región, una región en donde no tenemos, en donde tenemos una pendiente igual a 0, ¿no? Para un objeto grande, o sea, por ejemplo en el caso el cilindro, que vamos a 400 nanómetros, también vamos a encontrar esa región. No es que al ver yo esto, no quiere decir que la región en donde con pendiente 0 no existe. Existe. El tema es que está a mucho menor ángulo de dispersión, y quizás no lo podemos alcanzar. En este caso, si se fijan, vamos a tener dos regiones de Guinea con dos pendientes distintas,
esta es la que yo les había mostrado anteriormente, que está relacionada con la sección transversal del cilindro, o sea, refleja el radio del cilindro. Y esta región, la de menor ángulo, refleja la dimensión total, la dimensión mayor de ese cilindro. Entonces, si yo trabajase un poco con el concepto de radio de giro que vimos la clase pasada, de la región, de esta región, lo que yo acá llamé como región de Guinée 2, podríamos calcular el radio de giro de la sección transversal de ese cilindro. Y si yo calculara, trabajar en esta, en la región de Guinea 1, o sea, la de menor ángulo, podría obtener el radio de giro del objeto total. Chicos, estoy escuchando algunos micrófonos abiertos, les pido por favor si los pueden cerrar. Gracias. Entonces, esto es les muestro este ejemplo porque esto nos da pie para hablar de, bueno, qué es lo que podemos ver y no podemos ver por SACS. O sea, ¿en qué nos limita el SACS? O sea, ¿en qué estamos limitados en cuanto a dimensiones? Vieron que nosotros les decíamos, bueno, que se pueden ver detalles o estructuras en el orden de más o menos de 1 a unos 100 nanómetros. Bueno, ¿cómo lo podemos, si se quiere, cuantificar un poco hasta dónde podemos ver? Bueno, esto responde a muchas, digamos, a muchos teoremas y todavía muchas cosas que se discuten, pero la conclusión de todas esas discusiones, que las pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de los que les subimos, de Glatter, o el libro de Svergun. Ahí tienen más o menos una discusión de cuál es, por un lado, la dimensión mayor que se puede ver o modelar por SACS, y cuál es el menor detalle estructural, digamos, al que podemos tener acceso también mediante SACS. Grosso modo, lo que se puede decir es que la dimensión mayor tiene que ver con el ángulo o el valor de Q mínimo que podemos alcanzar. Entonces, la dimensión mayor a la que podemos modelar va a estar determinada por pi sobre el Q mínimo al que llegamos. Para ese ejemplo del cilindro, por ejemplo, que yo les mostraba, ese Q mínimo era 0,04, y la dimensión máxima a la que podríamos modelar siguiendo esta regla sería 78,5 nanómetros. Si se acuerdan, todo el detalle de la dimensión mayor, que era 400 nanómetros, aparecía por acá, sería. No la estamos viendo. Entonces, no sería correcto hacer un modelo en donde estimemos la dimensión mayor. O sea, en el modelo que utilice, lo que sí podemos decir es estimar la dimensión, o sea, la sección transversal, pero no la dimensión mayor en este rango de Q. Si quisiéramos determinar la dimensión mayor, tendríamos que ir a ángulos mucho mayores. A ángulos mucho menores. Y por otro lado, también tenemos otra cuestión que es, bueno, ¿cuál es el menor tamaño, o sea, el detalle estructural de menor tamaño que podemos, digamos, modelar o al que podemos tener acceso? Bueno, eso va a estar determinado, en este caso, no con el menor ángulo, sino con el mayor ángulo de medida. Y esto tiene que ver con la resolución, el modelo que podemos generar. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros llegamos hasta un Q máximo de 1,4 nanómetros. Eso nos quiere decir que el detalle estructural de menor tamaño que podríamos modelar es de 2,2 nanómetros. Si utilizamos esta regla, ¿no? En este caso, si lo evalúan, digamos, de una manera, ¿se acuerdan que decíamos que SACS es una técnica de baja resolución? Bueno, esta es la explicación de por qué es una técnica de baja resolución. Tenemos una limitante, sería en el contenido de información que tiene esa curva,
Y entonces, si nosotros quisiéramos modelar ese cilindro, este mismo cilindro, yo podría modelar, decir que, bueno, que ese cilindro tiene 15 nanómetros, y voy a poder ver detalles estructurales de más o menos hasta 2,2 nanómetros. Para ponerles un ejemplo, supongamos que tenemos un cilindro, ¿no es cierto? Y ese cilindro es rugoso, ¿cierto? La rugosidad, no sé si alguna vez vieron cómo se cuantifica, por ejemplo, la rugosidad. Podemos hablar de un desvío, el desvío promedio respecto de una línea de referencia, por ejemplo. Pero, por decirlo de alguna forma, si esa rugosidad fuese menor a los 2 nanómetros, para mí esa curva seguiría siendo lisa. Ese cilindro yo lo vería como liso, como un cilindro liso. Y por lo tanto, la región de Porot va a seguir siendo una región de Porot estándar para un objeto liso, con una pendiente de más o menos -4. Ahora, si supongamos que nosotros tenemos en ese mismo cilindro una rugosidad en su superficie de 5 nanómetros, ahí sí yo voy a estar viendo esa rugosidad utilizando este rango de Q. Y voy a tener alguna variación en la región de Porot. Es decir, entre otras cosas, lo que vamos a ver es este decaimiento, la forma en que decae esto va a fluctuar, ¿no? Va a fluctuar, va a ser diferente, ya no va a ser -4, además de otras propiedades estructurales que pueden aparecer. Estas dos reglas no son, son criterios generales. O sea, no es que si uno dice, bueno, yo tengo un Q mínimo de 0,04 a una cosa de 80 nanómetros ya no la puedo medir. No. Son números, valores para tener en cuenta a la hora de decir hasta dónde puedo llegar y con qué grado de certeza puedo afirmar los tamaños o los detalles estructurales de las cosas que sean medidas por Sachs. Bueno. Ahora, otra de las cosas que les quería comentar es respecto del contraste en Sachs a la hora de cuantificar ese contraste en Sachs. O sea, todos estamos de acuerdo y todos lo vimos que las cosas más, más pesadas o más duras, si se quiere, o sea, si vamos bajando en la tabla periódica, vamos ganando contraste, y si nos quedamos con materia más blanda, vamos perdiendo contraste. Pero bueno, la pregunta es cómo... Sí, José. Una pregunta respecto a los Q máximo y mínimo. Sí. ¿Esos son debidos a el mínimo al grueso del BIM y el máximo qué sería? No entendí, José, lo del mínimo y el máximo. Se refiere al mínimo ángulo al que puede llegar. Al mínimo ángulo al que puedo llegar depende de qué tan gordo sea el BIM de qué tan gordos, sí, de qué tan grueso sea el BIM por un lado y de la distancia a la que tengas tu detector. Lo de dispersión. ¿Cómo? Lo de difracción, ¿sí? No, o sea, viste que nosotros en Sachs vos estás haciendo un setup de transmisión, ¿cierto? Suponete que el BIM siempre es igual, ¿no es cierto? Y vos pones un BIM stopper, entonces vos tenés un área en donde tenés el haz transmitido, ¿no? Ese área no es accesible. Entonces, ahí era lo que vos decías de el tamaño del haz me limita el mínimo Q al que yo puedo llegar. Pero por otro lado, si yo ese detector a mismo tamaño de BIM lo desplazo para atrás, o sea, le doy más distancia. Como el seno del ángulo, digamos. Claro, si le doy más distancia, el tamaño del spot va a seguir siendo parecido, pero yo voy a tener la posibilidad de llegar a menor ángulo. ¿Se entendió? Sí. O sea, nada, tenés que tener más grande, un array de píxeles más grande. O sea, ¿Y el máximo cómo sería? Y el máximo tiene que ver con el tamaño del detector.
Si vos fijás la distancia, ¿no? Vamos a suponer que yo fijo la distancia. Ok, sí. El tamaño del detector, o también puede ser, haciendo el ejemplo al revés del que te dije, si yo a una misma, ¿cómo se llama? A una misma para un mismo tamaño de spot, y un mismo tamaño de detector, ¿no? Tengo un tamaño máximo, si acerco al detector voy a llegar a ángulos más grandes. Entonces, esa sería la forma, o agrando el detector o lo acerco más. Lo que pasa es que si acerco más el detector, pierdo... La misma joda que con los espectrómetros. Exacto. Sí, sí. Fenómeno. Entonces, el tema del contraste, como decía, nosotros, cómo ponerle, digamos, valores al contraste, y cómo, digamos, esto los puede ayudar a la hora de decir, bueno, cuando voy a hacer un experimento, cómo tener una idea basado, digamos, sí, experimentos previos, de cuánto va a ser el contraste que voy a obtener, y si lo que quiero medirse más o menos se va a poder medir, o qué concentración tengo que usar. Entonces, esta es una de las tantas formas de expresar la ecuación de la intensidad en función del ángulo para un dado material en suspensión, ¿cierto? Entonces tenemos los parámetros instrumentales. Los parámetros instrumentales van a tener que ver, acá yo estoy definiendo por ejemplo el I0, o sea la intensidad que llega a la muestra. Después voy a tener esta parte que me define la concentración de dispersores, la masa molar. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso para polímeros, en donde yo puedo establecer una masa molar del monómero, por ejemplo. Acá vendría la diferencia de la densidad electrónica entre la partícula y el solvente, después el factor de forma y el factor de estructura. Esta es una de las formas de plantearlo. Entonces acá lo fundamental, digamos, o una de las cosas fundamentales en el contraste es la densidad electrónica. Es decir, si yo tengo una misma forma, ¿cierto? Una misma partícula con igual factor de forma e igual tamaño, la manera en la que puedo cambiar, en la que cambia, digamos, la intensidad va a ser si cambia la densidad electrónica de ese material. Es decir, supongamos, tengo una nanopartícula de 10 nanómetros de plata, y bueno, una nanopartícula de 10 nanómetros de oro va a tener más contraste, y por lo tanto a igual concentración y igual equipamiento me va a dar igual intensidad. Entonces, bueno, ¿cómo cuantificamos esto? Bueno, con lo que se conoce como la scattering length density. Que básicamente la scattering length density vendría a ser la densidad electrónica del material por la scattering length de un electrón, que es un valor conocido. Entonces, nosotros en esta fórmula que les dejo, acá tienen todos los términos, tenemos la densidad electrónica promedio, acá la densidad electrónica promedio del material, la densidad del material, el número de Avogadro, la masa molecular del material, o atómica, depende del tipo de material. Y lo que tenemos en esta sumatoria es para la cantidad de átomos de un tipo y su número atómico, que es lo que refleja la cantidad de electrones. Entonces esto sería la manera para un determinado material. Si yo digo, bueno, o sea, el material que sea, agua por ejemplo, ¿cómo le puedo cuantificar su escala? Si van, por ejemplo, al programa, si bien estos cálculos está bueno alguna vez hacerlo a mano, pero ya tienen un montón de herramientas que hacen eso. Por ejemplo, el programa que le pasamos, el SAS-View, ustedes pueden, informando la fórmula molecular del compuesto que están estudiando, la densidad y la longitud de onda de los rayos X, les va a informar, por ejemplo acá, la scattering length density de ese material. Esto, digamos, ¿para qué es importante esto?
es, por ejemplo, imagínense que nosotros van a diseñar están diseñando un experimento y ustedes vieron que, supongamos que en nanopartículas de oro de 10 nanómetros, les costó mucho medir, ¿no es cierto? Que no lograron, a la concentración que estaban midiendo, no lograron ver mucho y no lograron superar la relación, la relación señal-ruido era mala, digamos. Bueno, entonces, si yo hago los cálculos para sílica, por ejemplo, y las nanopartículas son de un tamaño parecido y tengo misma concentración, si para oro no vi, para sílica voy a ver menos. Y en función de la scattering density, lo que puedo hacer es calcular o estimar cuánto tengo que medir, ¿no es cierto? Porque va a ser, en cierto modo, proporcional, la intensidad recibida va a ser proporcional a esa scattering density. Bueno, dicho estos dos que son como herramientas, esta parte son como herramientas, voy a mostrar, bueno, qué sucede cuando, esto es algo, un diferencial, digamos, que tiene SAXS respecto de TEM, ¿no? En TEM, sí, una de las cosas, digamos, que habíamos visto, es que nosotros, por ejemplo, en TEM convencional, ¿no? Secamos la muestra. Entonces, la información de qué es lo que le sucede a esa muestra en el medio de estudio, sobre todo estamos hablando en el dominio de la química, de la fisicoquímica coloidal, en donde tenemos una nanopartícula en un determinado medio, que ese medio puede cambiar, o la concentración de las partículas pueden cambiar. Cuando yo voy a microscopía, esa información, digamos, de la fisicoquímica, en cierto modo se pierde porque yo seco. Salvo para cosas muy brutas, en el sentido de la nanopartícula está completamente agregada, ya en suspensión, cuando voy a la microscopía veo todo agregado. Pero cuando la nanopartícula más o menos está un poco diluida o ya un poquito concentrada, yo por SAXS puedo ver un montón de cosas que al secarlos, por TEM, pierdo esa información. Y podemos ver un montón de cosas y hablar de cómo se comporta ese coloide. Acá les pongo los dos ejemplos, digamos, les muestro los dos ejemplos clásicos. Volvemos a la misma esfera del comienzo, de 15 nanómetros, y supongamos que esa esfera es un coloide cargado negativamente, al que empezamos a aumentar la concentración. Bueno, una de las cosas que puede suceder es, empiezan a surgir interacciones repulsivas. O sea, en algún momento los coloides no se quieren acercar más justamente por la carga negativa que llevan. Y una de las formas, o uno de los, o sea, cuando surge esta interacción repulsiva, las partículas en cierto modo se empiezan a como ordenar de alguna forma para acomodarse mejor. En ese caso, surge entonces un factor de estructura. Cuando surge el que yo estoy mostrando acá es el de esfera rígida. O sea, es el factor de estructura más simple para coloides, digamos, interactuantes mediante interacciones repulsivas. En este caso, lo que les quería mostrar era, yo tenía la esfera, si empiezo estas esferas, empiezo a aumentar la concentración, no le presten mucha atención a la escala porque no están, las escalas estas no son directamente equivalentes, pero lo que les quería mostrar es que ya esta región ¿se acuerdan de Guinée? Que era, en esta parte, digamos, como no veíamos veíamos un decamiento, digamos, monotónico hasta este primer mínimo. Bueno, acá cambia completamente y en vez de, fíjense que nos aparece como una especie de mínimo, de máximo. Bueno, este máximo, en un factor de esfera rígida y en los otros que hay, por ejemplo, hay otros factores de estructura para estudiar interacciones entre nanopartículas, ese primer máximo nos refleja la distancia entre partículas. O sea que en este caso va a estar alrededor de unos 30 nanómetros, supongo, porque las nanopartículas son de 15 nanómetros. Entonces, si yo voy
tomo el valor del mínimo y calculo el 2pi sobre q como si fuese en la ecuación de Bragg, puedo calcular esa distancia entre partículas. Ahora, si esas esferas, ahora en vez de tener interacciones repulsivas, por algún motivo tienen interacciones atractivas, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que suelen pasar es la formación de agregados fractales. Como les decía Lisandro, los agregados fractales, lo que yo tengo es las nanopartículas, digamos, o los coloides empiezan como a pegotear, en donde no estoy formando una estructura cristalina y tampoco estoy formando un sólido compacto. Estoy formando justamente una estructura de dimensión que tiene, digamos, si yo veo la evolución de la masa respecto del radio, no tengo tengo una dimensión, lo que se llama una dimensión fraccionaria. Y esto es muy característico, y una de las cosas que nos interesa saber es la dimensión fractal, que la sacamos, al igual que cuando les mostrábamos, les mostraba arriba los ejemplos de las pendientes para cilindros o para lamelas. Estos agregados fractales, la pendiente de estos agregados fractales, nos da la información justamente de la dimensionalidad de ese agregado fractal y nos permite decir cuán compacto o cuán abierto es, entre otras deducciones que se puede hacer. Entonces estos serían los dos casos clásicos de interacciones que se pueden estudiar, o sea, detectar y estudiar por dispersión de rayos X a bajo ángulo. Y bueno, acá aparecen un montón, yo les quería poner como ejemplos de todas las cosas que se pueden, a las que se puede acceder mediante SACS. Y por ejemplo les quería mostrar un ejemplo de interacciones. Yo acá decía, bueno, interacciones repulsivas aparece si es un factor de estructura de esfera rígida, aparecen este máximo y después pueden aparecer más máximos. Agregados fractales, interacciones atractivas, aparece un aumento dependiente y nos formamos una estructura cristalina. Después con otros tipos de sistemas las cosas son más complejas y dependen del balance, digamos, de las interacciones atractivas y las repulsivas. Acá les muestro un ejemplo de lo que sería la formación de superestructuras, lo que se llama superlátices, es decir, un cristal de coloides. En este caso están diseñados, o sea, están inducidos para que sean formados así, mediante el uso de nanopartículas de oro, a las que se decoran con cadenas de DNA complementarias. Entonces, cuando se juntan, digamos, los dos tipos de cadena, se forma esta estructura que si ustedes observan es un patrón cristalino, en este caso es isoestructural al diboruro de aluminio. Y bueno, con toda, digamos, en este estudio en particular, lo que los autores trataban de ver era, bueno, cómo iba variando esa estructura cristalina al variar el tamaño de la partícula y el tipo de DNA y la cantidad de DNA. Entonces se podía obtener una gran variedad de superlátices al variar estas cosas. Este es, digamos, un ejemplo que es un ejemplo muy florido. No siempre vamos a ver este tipo de cosas en SACS. Después, otra cosa que le quería mostrar en el otro extremo, por ejemplo, interacciones fractales como las primeras, era, bueno, si ustedes recuerdan, ¿cómo hago que las nanopartículas interaccionen? Bueno, pueden interaccionar porque voy aumentando la concentración y en algún momento ya están lo suficientemente cerca como para verse, o también puedo cambiar el medio. Es decir, si yo a estas nanopartículas de sílica, que son negativas, les agrego lisosima, que es una proteína con carga positiva a pH fisiológico, interaccionan la sílica con la lisosima, se absorbe en la sílica, y ese nuevo complejo pierde estabilidad. Y al perder estabilidad se agregan. Entonces,
Esto, si ustedes ven acá, yo al cambiar la relación entre sílica y lisosima, esta X marca la cantidad de lisosima, o sea, cuanto mayor X, mayor lisosima, sería el porcentaje de... Sí, sería la fracción en volumen, no la fracción en volumen, la relación de fracciones de volúmenes entre sílica y lisosima. Entonces yo voy aumentando la cantidad de lisosima y lo que voy viendo es la aparición de esta pendiente a bajo ángulo. ¿Cierto? La curva negra es la original, la sílica sola, es una región de Gini clásica, y al agregar lisosima empiezo a aumentar esta pendiente hasta que después francamente es una pendiente que tiene que tiene unos valores de 2,3 o 2,7, el decaimiento ese, lo cual me habla de un agregado fractal y de un fractal, lo que se llama un fractal de masa. Al ver, yo les quería mostrar estos ejemplos, porque acá aparece CryoTem. CryoTem es una de las pocas técnicas microscópicas que puede hablarnos, ¿no? Decir algo de la parte coloidal. ¿Cierto? Acá no estamos secando, sino que estamos quencheando con temperatura al sistema. O sea, estamos congelando, por ejemplo, a temperatura de propano líquido, y si todo funciona bien, capturamos al sistema como estaba antes de ser congelado. O sea, estaríamos hablando de que esto representa esto. Y entonces, un agregado, fíjense esta pendiente, esta mínima pendiente, se ve reflejada. Si vemos a las nanopartículas, forman pequeños agregaditos, ¿sí ven? Que cuando están bien dispersas, o sea, en la curva negra, no los vemos. En la curva negra cada nanopartícula está por su lado, sin tocarse. Bueno. Bueno, y finalmente lo que les quería mostrar como, digamos, como un último ejemplo, ya vimos, bueno, sistemas nanopartículas, digamos, en este caso nanopartículas inorgánicas duras, que tienen, digamos, interacciones o atractivas o repulsivas, que forman, digamos, agregados superestructurados o fractales. Ahora, hay otros tipos de sistemas dentro de los que podemos ver por Saxos, hay una infinidad prácticamente. Si se recuerdan esa transparencia que les había mostrado Lisandro con los distintos tipos de sistema, son muchísimos y de variedades de naturalezas bien distintas. Ahora yo lo que les quería mostrar es, bueno, qué pasa con sistemas en donde son blandos, en donde la geometría no está tan bien definida o la estructura interna, digamos, no está tan bien definida como en nanopartículas de oro, por ejemplo, donde nosotros sabemos que tenemos una estructura cristalina, que esos átomos, digamos, por decirlo de alguna forma, se mueven poco. Entonces, este ejemplo es de Gruber, Gruber trabaja con Toenemann. Toenemann es un investigador alemán, que creo que es alemán, que tiene muchísimos trabajos de Sachs, y lo ha mencionado también Lisandro en sus transparencias de la otra clase, y trabaja con muchos sistemas blandos. Van a ver un montón de trabajos de él con sistemas blandos, estudiando distintas cosas. En este caso, bueno, un nanogel. Un nanogel digamos, compuesto por estos bloques que se entrecruzan y terminan formando, digamos, según la visión que él tiene del nanogel, termina formando, digamos, como una esferita, en donde tenemos, dentro de esa esferita, tenemos algunos pedacitos, núcleos, digamos, esferitas de distinta densidad electrónica, y a su vez la esfera no tiene límites definidos. O sea, no es una superficie lisa, justamente. O sea, entonces vamos a ver, y se ven, digamos, si se ven por microscopía, se pueden ver, aunque por microscopía yo no puedo decir nada de cómo está adentro este nanogel. Entonces veamos qué es lo que se ve. Bueno, cuando hacen el SAX de estos materiales, fíjense que tenemos
un pico ancho. No vemos una región de, digamos, de guiñé clara que vaya hacia esas curvas con pendiente cero, sino que tenemos un aumento que no termina, digamos, de cerrarse acá. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, cuál es el modelo que plantea Tweneman para modelar esto? Bueno, entonces dice, bueno, hay un background, ¿no? Obviamente, y tengo dos contribuciones. Una contribución es una Fuzzy Sphere. Una Fuzzy Sphere es una esfera con sus límites de manera difusa. O sea, los límites de esa esfera caen de manera gaussiana. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de esa esfera, tengo núcleos, que también los puedo pensar si se quiere como esferitas, que interaccionan entre sí. Y los describo mediante un modelo que es de Teuner-Strait. Entonces él asume que puede modelar todo este sistema, o sea, esta pelotita, considerando la esfera y los puntitos que se están, digamos, correlacionados. Entonces, de nuevo, acá les mostraba la Fuzzy Sphere, que sería como una esfera, pero a la cual le agrego al factor de forma de la esfera un decaimiento gaussiano. Y la parte que sería de Teuner-Strait, en donde yo voy a tener estas esferitas que vendrían a ser lugares de distinta densidad electrónica en el material, o sea, en esa red entrecruzada de polímeros, y esto vendría a determinar, digamos, la distancia entre esos centros, el tamaño de esos centros, y un grado, esto creo que no recuerdo bien si en el modelo de Teuber iba con el grado de entrecruzamiento del material, lo tengo que chequear. Y al utilizar todo ese modelo, él puede estudiar, estimar más o menos, cuál es digamos, cómo va variando la estructura interna del gel. Eso es lo más interesante. Fíjense que, como les decía anteriormente, no estamos viendo, no nos da el perfil de Sachs, no nos da el Q mínimo, no nos da para estudiar la dimensión mayor del material. Pero sí nos da para estudiar detalles estructurales internos. Entonces ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y cómo es que yo modelo esa esfera? Si yo no, acá tenemos el modelo de la esfera, si yo no puedo acceder a la dimensión mayor de la esfera. Y acá es cuando empieza la utilización de información de otras técnicas. Yo puedo obtener el tamaño de esas esferas de otra técnica, por ejemplo, TEM, o del S, supongamos, que es la técnica que vamos a ver la semana que viene. Entonces, si yo tengo ese valor del diámetro de esas esferas, puedo decir, bueno, yo puedo modelar la Fuzzy Sphere con ese diámetro que viene de otro lado, y entonces sí le puedo, digamos, creer a que esta parte de la esfera, que estaría en verde, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos la sumatoria de todas las partes, sea más o menos correcta, digamos, que represente bien al sistema. Entonces ahí ya tomé información de otra técnica para alimentar, digamos, a mi modelo. Una vez que tengo esa contribución ya establecida, me puedo dedicar a ver lo que le pasa, en este caso, a la estructura interna del gel. De la estructura interna del gel, entonces, como les decía, vamos a sacar este tipo digamos, de parámetros referidos a el tamaño de esas microsegregaciones de fase que hay adentro del gel. Bueno, en este caso es dependiendo de la composición del gel y la temperatura, este grupo va estudiando los distintos parámetros de la estructura interna del nanogel. Y terminan dando digamos, un modelo digamos, pictórico de cómo podría ser esa estructura, digamos, o sea, una esfera grande, o sea, cada gel, cada pelotita de esas que veían en TEM,
se refiere bueno, una esfera de unos 170, 180 nanómetros, que a su vez adentro tiene núcleos de alta densidad, o sea, de mayor densidad, que no sé si recuerdan, tenemos estructuras fluoradas, esos serían las que tienen un contraste diferente, digamos. O sea, entonces, con núcleos de distinta densidad, todos entrecruzados, porque es un nanogel en donde se entrecruza todo, y que está en una distancia de más o menos entre 3 y 6 nanómetros. Y esto, bueno, es el último ejemplo que yo les quería mostrar de un sistema blando con varios niveles jerárquicos, que es algo que es muy común cruzarse, sobre todo para la gente que trabaja o con polímeros, o con cristales líquidos, o con surfactantes. Son cosas que suelen ocurrir. Y finalmente les quiero dejar una pregunta, que si quieren, después de la clase de Lisandro, o en algún momento la podemos ver, supongamos que yo tengo esta estructura que está formada, creo que, si mal no recuerdo, son nanopartículas de oro. O sea, eso sí lo recuerdo, son nanopartículas de oro, pero creo que eran de 5 o 6 nanómetros. En donde este grupo estudió, digamos, todo el perfil SAX, un perfil SAX en un rango muy grande, ¿cierto? O sea, en un rango que va desde 0, creo que es 0,04 Armstrongs a la -1, por acá, más o menos, hasta 10 Armstrongs a la -1. La pregunta es, si ustedes recuerdan, en los perfiles que yo les mostré anteriormente, nosotros estamos en rangos, bueno, en nanómetros estamos llegando a 1, digamos, en Armstrongs estaríamos llegando a 0,1, si lo pasamos a Armstrongs a la -1. Mi pregunta es, en un setup de SAX, ¿cómo hacemos para llegar, o sea, cómo hacemos para tomar todo el perfil completo? O sea, si yo les digo, utilizando el mismo setup experimental de SAX, que yo usé para estas nanopartículas, por ejemplo. Que yo sé que tengo un mínimo de 0,04 más o menos, nanómetros a la -1, y un máximo de 1,5, 1,4, más o menos, nanómetros a la -1 en Q. ¿Cómo hago con ese mismo setup? ¿Qué tendría que hacer para poder medir completamente el perfil? Se los dejo como pregunta, si quieren lo vemos ahora y si no lo vemos después. Yo con esto terminé y ya le podemos dar paso a Lisandro. Voy a dejar de compartir acá. O dejo compartir. Bueno, si quieren, si tienen alguna pregunta, lo podemos discutir ahora. Cuando decís perfil completo, ¿te referís al rango en Q o a qué? Claro. O sea, ¿cómo hago para... yo tengo imagínate que vos tenés un equipo de SAX, que podés hacer cosas en ese equipo de SAX y querés tomar un patrón que va desde 0,04 nanómetros a la -1 hasta 10 nanómetros a la -1 o más. ¿Qué deberías hacer? Esa es una pregunta para charlar. Puede ser algo similar a lo que hablabas cuando explicaste lo de los Q máximos y Q mínimos y las diferentes configuraciones que te favorecen hacia un lado y te favorecen hacia el otro. Claro. O sea, hay muchísimas formas de resolver esto, pero supongamos que tenemos un solo detector y que tenemos versatilidad a la hora de mover ese detector. Yo lo que podría hacer es utilizar el detector puesto muy lejos para medir esto, y después acercar el detector muy cerca, digamos, para medir esto. Fíjense que esto
es lo que se denomina, nosotros siempre hablamos de SAX, pero cuando vamos a ángulos más grandes empezamos a hablar de WAX, que es Wide Angle X-Ray Scattering, que esta parte sería equivalente a la difracción de rayos X desde la cristalografía. Yo acá, o sea, acá estaría viendo a la nanopartícula, la podría modelar como una esfera o con algún sólido platónico con un determinado radio, y después esto estaría haciendo referencia a la estructura cristalina de ese material. Entonces, si voy a lo que sería el SAX, distancias largas; si voy a lo que sería la estructura cristalina, el WAX, distancias cortas. Entonces, si yo acercase el detector, podría medir todo el patrón. Obviamente tendría que hacer, tendría que pegar los perfiles SAX, porque o sea, tendría que pegar y hacer algunas correcciones del caso, para hacer machear las intensidades a las distintas longitudes, a las distintas distancias muestra detector. Esto lo traigo, digamos, a colación porque en WAX, para los que no sé si algunos para los que están familiarizados con rayos X y con difracción de rayos X, WAX sería como, digamos, una técnica asociada a difracción convencional, a difracción en teta 2 teta convencional o tipo Bragg-Ventano, nada más que en este caso estamos, en vez de en un setup de reflexión, se puede trabajar con un setup de transmisión. Se pueden obtener, digamos, perfiles de difracción de menor calidad que en un equipo de difracción convencional, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que un equipo de SAX, al acercar el detector, tienen información de difracción y pueden, por ejemplo, muy rápidamente determinar en un polvo la fase. Si tienen por ejemplo, un polvo, no sé, supongamos un óxido de hierro, pueden determinar, bueno, la estructura, los parámetros de celda de ese óxido de hierro. No van a poder con WAX hacer un refinamiento al estilo Rietveld, pero sí pueden determinar los parámetros de celda de su material muy rápidamente. Hola, yo tengo una duda. Sí. No sé si me perdí, es una duda bastante básica, no sé si me perdí de algo en la Mm, explicación anterior, mm, pero no entiendo por qué o sea, a mayor Q vas a estar mm. viendo partículas más grandes y, o sea, perdón, acercando el detector sería. Sí. No, O sea, como que yo, sí, perdón. acercando el detector está yendo a mayores ángulos, o sea, mayor Q, Eso. por lo tanto, estás viendo distancias menores. Ah, ok. O ¿Y sea, por qué al acercar el detector estaría viendo mayor Q? O sea, eso no como que no lo termino de ver. a ver si lo puedo hacer con las manos, no sé si me van a ver. Este, Perdón, no, por no, ahí no, es no. más estructural por ahí del equipo, pero no sé. No, no, el tema Como es que no me termino de dar cuenta. imagínate lo siguiente. A ver, ¿para qué? Voy a dejar de compartir. Así. A ver si me... Imagínate vos tenés el detector acá, ¿no? No sé si me ven todos. Bueno, está el detector acá y vos tenés Sí, se ve. la muestra acá y así sale, ¿no es cierto? Para que no estoy, no estoy viendo. Imagínate que yo me voy, tengo el detector acá, ¿no? Suponete. Y acá está tu ángulo máximo, ¿cierto? Acá está la muestra, acá está el ángulo máximo del detector, ¿no? Sí. Bueno, ahora imagínate que yo me voy acá. Esto lo perdés. Llegás hasta acá. Mm, ¿Entendés? bien. O sea Entonces, que alejando el detector sí. estarías, o sea, el ángulo que verías sería más Alejando el detector, grande. el ángulo que ves es menor. Ah, está bien.
Está bien. ¿Te quedó claro eso? Si no, lo que puedo hacer es pasarle algunas gráficas mostrando para que lo tengan más claro visualmente. O sea, el ángulo es menor, pero el cubo es mayor al alejar el detector. Al alejar el detector, no, el ángulo es menor y el cubo es menor. Ah, está Agus, bien. Sí, Agus, sí. yo acá. A ver. Escuchame una cosita, si querés, yo preparo una slide que tengo Ah, dale, dale. y lo Así les explico un mostrás. minutito después, digamos, Dale. básicamente lo que vas a hacer vos. Joya. Eh, Bueno, perdón, gracias. no, pero es una pregunta muy pertinente. Quizás no la explicamos bien, pero bueno, si Marcel les muestra algún ejemplo, vas a ver cómo. No, no sé, por ahí yo me perdí en el No, camino, no sé. simplemente hacer después lo muestra Sí, Marcel, pero es sí, simplemente hacer la proyección de un haz digamos, con un tamaño finito de lo que sería el haz transmitido, y vas a ver que si acercás o alejás el detector, vas a estar tomando distintas partes de ese transmitido. Y vas a ver que cuando acercás el detector llegas a más ángulo, y cuando lo alejás llegas a menos. Y ángulo en ese sentido va a ser proporcional a Q. claro. Después lo mostramos bien con una slide, así lo entienden mejor. Bueno, gracias, perdón. No, por favor. Acá, Luis, para que hay varias preguntas, sí. Sí. A ver, veamos. Ahora voy a abrir acá las preguntas. Acercando el detector. Bien, acá Nahuel Pázaro dice acercando al detector, pero perdí resolución. Sí, perdés resolución. Después, bueno, con la técnica SAX, ¿con cuántas fases se puede trabajar? Esto lo pregunta Luis. Luis, ¿no podés hacer la pregunta y explicarte mejor? Porque no estoy entendiendo para dónde está yendo la pregunta. Bueno, sí, hablamos que tiene que estar en un medio para poder Sí. encontrar su tamaño, su forma. Sí, Entonces, aquí tenemos dos fases presentes, sí. pero muestras con cuántas fases podría ser. Siempre el Ah, límite es 2. entendí. No, en realidad, en principio no tenés límites de cuántas fases podés ver. La pregunta es si después las vas a poder modelar, porque digamos, vos tenés una cantidad de información limitada. Entonces vos suponete que o sea, y también depende qué es lo que estás considerando fase, ¿no? Pero supongamos que vos decís, bueno, una nanopartícula en un medio. Entonces tenés dos fases, nanopartícula, medio. Después le agrego, por ejemplo, una segunda nanopartícula. Bueno, ya tengo tres componentes. Bueno, se va a ir complejizando el patrón. Y hay un momento en donde ya vos no tenés la suficiente información como para poder hacer un ajuste de todos los componentes del material. Sí, el caso más, digamos, el caso práctico a mí que se me ocurre respondiendo a esa pregunta es pensar en un material catalítico, digamos, la gente que hace catálisis sabe que los materiales catalíticos tienen poros, a donde sobre ese material vos depositas nanopartículas, platino. Entonces ahí tenés básicamente tres densidades electrónicas diferentes. Tenés la densidad electrónica del platino, la densidad electrónica del material, que puede ser un óxido, y la densidad electrónica de los agujeros, que pensarlo como vacío. Ahí tenés tres densidades electrónicas distintas, y los contrastes electrónicos entre esas densidades son todos diferentes. Y ahí empiezan a aparecer los problemas, digamos, porque dependiendo de cuál sea el tamaño de los poros y cuál sea el tamaño de las partículas, vas a poder o no separar esos dos contrastes, ¿entiendes? O sea, no es solamente el hecho de tener diferentes contrastes electrónicos, sino cuáles son los tamaños o cuáles son las dimensiones características de esas fases, como vos llamás, digamos, que son básicamente esos contrastes electrónicos, y si después lo vas a poder separar a la hora de hacer el modelo. Si vos tenés tamaños que, digamos, son, no sé, un orden de magnitud menos en los poros que los de las partículas, probablemente lo puedas separar,
Ahora, si esos tamaños son comparables, ahí vas a estar en un problema, digamos. Entonces no tiene una respuesta única, digamos. Depende muchísimo del material, depende muchísimo de los contrastes con los que estés trabajando, y depende muchísimo de los rangos de tamaño que tengan esos contrastes o esas densidades electrónicas. ¿Se entiende? Sí, y otra cosa, continuando con lo que decía Lisandro, y una cosa que nosotros no mencionamos acá, no sé, creo que Lisandro, no sé si lo mencionaste en tu clase, pero que es, hay un límite para el modelado que se puede hacer, en realidad en cualquier técnica de ensamble, ¿no? Es decir, si yo agrego parámetros, hago un modelo con cada vez más parámetros, voy a poder fitear cualquier cosa, pero eso no va a ser válido, porque la información disponible no me lo permite. En el caso de SAXS, nosotros acá no lo estamos mostrando, pero en el libro, si van al libro de Svergun, al final del libro creo que es, hay una parte dedicada al contenido de información, en donde muestra uno de los criterios que se utiliza para establecer cuántos parámetros puede tener mi modelo. Eso tiene que ver con teoría de la información y algo que se llama los canales de Shannon. Y entonces hay algunas cuentas que se pueden establecer utilizando el rango en Q que tenemos disponible, y basado en ese rango en Q y los tamaños que yo pretendo determinar, puedo establecer cuánta es la cantidad máxima de parámetros, como supongamos que es lo que en el ejemplo que daba Lisandro. Digamos, tenemos un catalizador, o sea, tenemos una fase que es mesoporosa, que tiene nanopartículas, entonces tenés 3 densidades electrónicas. Si los mesoporos son cilíndricos, tenés dos parámetros más para definir el cilindro. Tenés un parámetro para definir la interacción de los cilindros. A su vez tenés la nanopartícula, que tiene otro contraste electrónico, y un tamaño de partícula, supongamos un radio de partícula. Entonces cada uno de esos son parámetros que va sumando tu modelo. Dependiendo del rango en Q que vos estés utilizando, es cuál es el límite para esa cantidad de parámetros que puedes usar. Entonces, si vos tenés 6 fases, hay un momento que ya no las podés modelar, o sea que la teoría, o sea, la información no te permite modelarlas. Ahí Luis dice, gracias, bueno, espero que haya quedado claro. Después Nahuel pregunta, ¿cómo se diferencia gráficamente la polidispersidad de la rugosidad? Bien. A ver, justo acá no tengo ninguna, pero lo puedo mostrar. ¿Están viendo la pantalla? No, no están viendo. Estamos viendo vos ahora. Sí, voy a compartir de vuelta. Bueno. Lo voy a mostrar con las curvas que hice. Acá. Bien. Bueno. Después también les agrego una transparencia para que vean eso, pero básicamente es lo siguiente. La polidispersidad para una forma determinada, digamos, supongamos en este caso una esfera, la polidispersidad la vamos a ver reflejada en la disminución de la profundidad de estos mínimos. O sea, cuanto más polidisperso sea el material, estos mínimos van a dejar de ser menos profundos. Así se ve, digamos, la polidispersidad. Y hay un momento en donde ya no se observa más esos mínimos, es directamente un decaimiento la curva. Sí, el sistema es muy polidisperso. Ahora, la rugosidad, en vez de verse a través de la profundidad de esos mínimos, se va a ver por la inclinación de este decaimiento. O sea, acá están -4. Imagínate que te parás en el máximo de cada uno de estos bumps, ¿no? O trazás una especie de media
entre los mínimos y los máximos estos, bueno, ese decalamiento es -4, si es liso. Si no es, la superficie no es lisa, lo que vos vas a ver es el aumento de esto entre -3 y -4. Entonces esa es la forma de diferenciar rugosidad o sea, cómo se ven rugosidad y polidispersidad en los perfiles SACS. Bueno, gracias Nahuel por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Yo te puedo hacer una cortita. Sí. No sé si cortita, depende de la respuesta, pero en el caso Sí. que tengas una muestra polidispersa, Sí. con una distribución de tamaños, digamos, muy amplia, Mm. ¿vos podrías modelarlo, o podrías sacar la información de este análisis, o deberías introducir información tomada, por ejemplo, por otra técnica del DLS, y con eso sí puedes hacer un modelado de la forma? Ponele que yo te paso la distribución por DLS y vos me decís, bueno, con esto yo te puedo analizar la forma. O si es muy Entiendo. polidispersa, no podés hacerlo. Sí, en realidad, o sea, para creerle a la polidispersidad, o sea, primero que la polidispersidad por DLS, por el método de acumulantes, es diferente a lo que generalmente se establece como polidispersidad en SACS. O sea, son parámetros distintos. Es lo mismo, es un cociente, nada más que en un caso es elevado al cuadrado, que es en el caso de DLS, y en SACS sería el desvío estándar sobre el radio. En principio sí, o sea, si vos tenés en DLS, tenés por ejemplo un PDI, se informa el PDI y se hace la conversión correcta a SACS, y más o menos estamos hablando de que lo que vos tenés en DLS son partículas globulares esféricas. Sí, ese valor de DLS te puede ayudar a guiar el ajuste por SACS. ¿Entendés? O sea, vos arrancás y decís, bueno, yo no sé cuánto Sí, es sí. el valor, pero bueno, puedo tener una idea desde SACS, entonces guías el ajuste. Vos siempre viste en los ajustes de SACS, necesitas tener parámetros iniciales, Sí, entonces sí, podés valores iniciales. utilizar. Justamente. Bien. A eso iba la pregunta. Sí, igual hay un momento en donde cuando ya no ves, digamos, no ves mínimos, no ves nada, el valor de la polidispersidad por SACS se transforma muy arbitrario, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, si agarrás el SAS-View, ¿no es cierto? Y empezás a jugar con el valor de polidispersidad, vas a ver un momento que ya, no sé, por ejemplo, 0,2, o sea, o 20% de polidispersidad ya no hay cambios entre 20 y 25 y 30, o ya casi hay muy pocos cambios. Entonces a partir de ahí ya el valor no es muy seguro, que digamos. Bien, buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más por ahí? Te puedo hacer una, pero Sí. no la tenía antes, fue con lo que estuviste respondiendo. Sí. Acerca de cómo detectar rugosidad y pensando en lo que habías dicho acerca de cuáles son los límites cuando hablabas de un supuesto cilindro rugoso que solo podía tener picos o sea, que era de alto de 15 nanómetros, pero solo le podías ver rugosidad de triangulitos de 2 nanómetros Sí. Ahí esa rugosidad que vos ves con esta inclinación y cómo la relacionas con digamos, las dimensiones que podés llegar a detectar y el nivel de rugosidad que representa. O sea, vos decís cómo detectarías, digamos, qué pasaría si vos tenés una rugosidad
de 2 nanómetros o de 5 nanómetros en el perfil SAXS. Esa es la... digámoslo. Claro, o sea, como primera cosa, que vos decías que no se puede ver o que sí se puede ver, cuando Sí. te referías a eso, es, por ejemplo, si tuviese una rugosidad de menor a saltos 2 nanómetros, esa inclinación seguiría siendo menos 4. Sí. O te referías a otro tipo de cosas que se pueden llegar a ver. No sé si me... En realidad es todo. O sea, no es solamente no es solamente la rugosidad. Yo puse el ejemplo de la rugosidad porque justamente la rugosidad en ese sistema iba a estar por debajo de la dimensión que yo estaba determinando, o sea que eran los 15 nanómetros, y mucho más, si era un cilindro perfecto, mucho más detalles estructurales no iba a haber. Pero entonces, en ese caso, imagínate que vos empezás a corroer el cilindro, ¿no? Entonces el cilindro empieza a tener fallas en la superficie. Bueno, por un lado, si esas fallas superficiales empiezan empiezan, digamos, a hacer fallas manifiestas con más de 3 nanómetros, y ahí vas a empezar a ver manifestaciones en el perfil de SAXS. En realidad siempre vas a ver alguna manifestación. El tema es cuándo lo podés hacer un ajuste o hacer una determinación que sea válida respecto al contenido de información que tenés. Entonces, en ese caso, empezás a comer el cilindro, se supone que en algún momento, si sigue siendo un cilindro, y se empieza a formar como una superficie fractal, vos lo que vas a ver es el aumento de esa pendiente a alto ángulo, que antes era -4, lo que vas a empezar a ver es que esa pendiente va hacia arriba. Eso es una de las cosas que vas a ver. Y eso lo hacen para ver, por ejemplo, cuando adornan una ¿Cómo? partícula. Se Eso corta se usa para... Sí. Eso se usa para ver, por ejemplo, cómo adornan una nanopartícula. Sí, exacto. Si te da el contraste, ¿no? Depende con qué estás decorando la nanopartícula. Si da el contraste, vas a empezar a ver manifestaciones a alto ángulo de esa decoración en la nanopartícula. Suponete que vos tenés una nanopartícula, no sé, de 50 nanómetros y la empezás a decorar con pelotitas de 2, 3 o 5 nanómetros en la superficie con un contraste similar, y bueno, vas a empezar a ver que pasan cosas a alto ángulo. Lo mismo, otra de las... volviendo a tu pregunta de si eso solamente afectaba a la superficie o si afecta en general. O sea, la superficie, porque generalmente cuando uno plantea el esquema de SAXS y la explicación de SAXS, la superficie tiene, o sea, lo que pasa en la superficie tiene dimensiones más chicas de lo que pasa en el volumen del objeto. Pero cualquier modelado que vos hagas, porque vos podés plantear modelados en donde vos no estás haciendo esa separación de volumen y superficie, sino que planteás una forma X construida a partir de objetos más chicos. Por ejemplo, lo que explicaba Lisandro de la reconstrucción utilizando Damin, por ejemplo. Bueno, cuando haces esa reconstrucción con Damin, que vos tenés un objeto y lo reconstruís a partir de objetos más chiquitos, o sea, pelotitas que se llaman dummy atoms, ¿no es cierto? Cuando haces esa reconstrucción, bueno, el tamaño de ese objeto, o sea, vos podés poner el que quieras, ¿entendés? Pero por debajo de cierto, o sea, pero vos ya sabés que por debajo de cierto valor, vos ya no tenés resolución para verlo. Entonces, si vos decís, bueno, yo tengo, por ejemplo,
una estructura que tengo, no sé, llego a un Q de 4, ¿cierto? Entonces haces la cuenta y decís, bueno, más o menos yo el tamaño mínimo al que llego es de 1,5 nanómetros. Bueno, eso sería un buen indicativo, ¿entendés? Para el tamaño de la pelotita que uses. Ahí elegís, ese sería el criterio para, Sí, no el quiere decir, pedacito más chico. claro, no quiere decir que tengas que utilizar ese valor. O sea, no estás obligado a usar ese valor. Lo que sí, que si vos utilizás un valor mucho menor, y sale un detalle estructural en un valor muy chiquito, va a ser más un overfitting que un detalle que podés asegurar. Porque ya la muestra no. Porque ya Claro, la ya no medición tenés no más tiene cierto información valor. para hacer el ajuste. No sé si... De hecho, si mal no recuerdo, no sé, Lisandro o Marce, si recuerdan, en el DAMIN o en el Genome, que eran los que hacían este tipo de reconstrucciones, creo que él mismo establecía el tamaño ¿cómo se llama? Del dummy atom a partir del máximo Q Sí. que se le informaba. Sí, de hecho, o sea, como el formalismo este de Dummy Atoms lo que hace es, en función del rango dinámico que vos tenés en tu experimento, digamos, y el tamaño de las que vos estás utilizando, define, digamos, cuál sería el tamaño de los átomos Claro. que vos usás. Sí, sí. Sí, justamente lo determina de manera automática, así como determina el tamaño máximo del objeto con el que va a trabajar, el tamaño aglomerado del objeto, a partir del radio de giro. Claro. Sí, o sea, los parámetros, digamos, digamos, la resolución que vos puedes llegar a tener, tanto para altos tamaños como para bajos tamaños, depende del rango dinámico al que puedas alcanzar, digamos. Entonces, mayor rango dinámico, vos vas a tener mayor acceso a tamaños diferentes. Entonces, ese rango dinámico y el tamaño del haz, que es otro parámetro que no hablamos mucho, pero que también importa, son los que se terminan definiendo cuál es la resolución en general que puede llegar a tener con SACS. Bueno, ¿alguna consulta más por ahí? Agus, ¿te parece hacer un parate de 10 minutos o algo así y después seguimos? Así Dale. descansan los chicos un rato. Dale, ¿Sí? ¿les parece, chicos? Hacemos 10 minutitos. 10 minutitos, volvemos Menos 4 cuarto. menos cuarto. Bien. Perfecto. Diana dice que sí, Leandro dice que sí, bueno. Entonces nos vemos Listo. 15:45.